Hola, prof, ¿qué tal? Mi equipo está conformado por Mesa Perea Gael Arad, Soriano Romero Carlos y su servidora Tecol Torres Imelda. Excelente noche. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Gael Arad Mesa Perea, del cuarto A. En esta ocasión le voy a explicar el funcionamiento del lazo abierto del control de temperatura. Antes de empezar de lleno al tema, le voy a hablar acerca de mi mentor Henry Ford. Bueno, yo escogí a este mentor porque tras ver su historia me di cuenta que era una persona pobre, humilde, que perdió a sus familiares. Bueno, pues esta persona actualmente es el fundador de Ford Motor Company, el cual es un gran empresario y una persona, un ejemplo a seguir. Bueno, aquí tenemos el diagrama del control de temperatura de lazo abierto, en el cual encontramos tres tipos de variable: la variable manipulada, la variable controlada y la variable medida. Dentro de la variable manipulada encontramos el flujo de combustible, el cual atraviesa por esta válvula. Este combustible puede ser gas o gasolina, ya que es el que calienta la caldera. La variable controlada es la temperatura y la variable también es la temperatura. Bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama sobre los elementos del lazo de control abierto. A diferencia del lazo de control cerrado, este no cuenta con un elemento de medición. Bueno, dentro de este primero encontramos la salida deseada, es decir, la temperatura un punto de referencia al cual nosotros queramos llegar. Por ejemplo, vamos a poner que 75% o 75 grados de temperatura. El controlador en este caso seríamos nosotros. Y para el actuador, en este caso, como no es la válvula, no es eléctrica o no tenemos algún dispositivo eléctrico, el actuador serían nuestras manos. Nuestras manos. Si si el proceso fuera un motor, en este caso el actuador vendría siendo un relevador o un contactor, pero como no es el caso, nuestro actuador van a ser nuestras manos. Y el proceso o dispositivo final de control vendría siendo nuestra válvula, la cual para este proceso sería una válvula de Bohr manual. Bueno, a diferencia del lazo cerrado, el lazo cerrado por aquí cuenta con un elemento de medición, pero eso lo no. Esto sería todo por mi parte, por su atención. Hola, profe, ¿qué tal? Mi nombre es Imelda Tecol Torres, soy de cuarto A de automatización. Bueno, antes de empezar con la exposición, me haría el honor de saber por qué elegí a mi mentor. Bueno, se lo presento. Él es Nikola Tesla y la de al lado soy yo. Bueno, ¿por qué lo elegí? Lo elegí porque siento que él fue el que más inventó cosas importantes que ahora en la carrera estoy viendo. Más que nada en su materia de usted también lo estoy viendo, como en el lazo cerrado y lazo abierto. Ok,
Por lo que yo investigué, él inventó el campo magnético rotativo, motor de corriente alterna, transferencia de energía inalámbrica, desarrollo de los rayos X, la radio, rayos de energía directa, telescopio y corriente alterna. Y por eso fue que lo elegí, porque siento que empleamos más lo que él inventó. Bueno, enseguida empezamos con la exposición. Lazo cerrado. Aquí hay un pequeño ejemplo de un lazo cerrado. Ok, este contiene más elementos que el lazo abierto. ¿Por qué? Porque el controlador se encarga de manejar al actuador, pero en este tiene un sensor, el cual sensa la salida, lo cual es importante. Así como podemos observar, ese es el lazo cerrado. Enseguida veremos el lazo cerrado de presión. Aquí estamos de nuevo. Este es el lazo cerrado de presión. Voltearé mi cámara para poder explicar. Bueno, profe, aquí estamos viendo cómo cumple el funcionamiento que les había explicado anteriormente. De que el controlador se encarga de manejar al actuador, pero en esta ocasión tiene un sensor el cual sensa la salida. Ok, de la válvula recorre al transductor, de ahí al controlador. Aquí el valor es del 75%. Hay dos puntos importantes en este. El PV, que es Process Variable, y SP, Set Point. Enseguida se va al transmisor y luego al sensor de presión. Y ahí es donde se sensa la salida y se va. Bueno, el controlador, de eso se encarga nosotros. De nuevo. Este es el lazo cerrado de presión. Voltearé mi cámara para poder explicar. Bueno, profe, aquí estamos viendo cómo cumple el funcionamiento que les había explicado anteriormente. De que el controlador se encarga de manejar al actuador, pero en esta ocasión tiene un sensor el cual sensa la salida. Ok, de la válvula recorre al transductor, de ahí al controlador. Aquí el valor es del 75%. Hay dos puntos importantes en este. El PV, que es Process Variable, y SP, Set Point. Enseguida se va al transmisor y luego al sensor de presión. Y ahí es donde se sensa la salida y se va. Bueno, el controlador, de eso se encarga nosotros, o sea, el operador. Hace operaciones para poder decidir cuánto es lo que vale. Ok, las líneas punteadas son señal eléctrica y esta que vemos aquí es señal neumática. Según la norma ISA 5.1, tiene el valor de 1 a 5 volts o de 4 a 20 miliamperios.
Bueno, profe, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Excelente noche. Cabe recalcar que hay 3 variables: la variable manipulada, la variable controlada y la variable medida. La variable manipulada sería el flujo de gas, con el que tiene funcionamiento el ejemplo que acabamos de ver. La variable controlada es la temperatura y la variable medida de igual manera es la temperatura. Hablaremos por qué elegí a Albert Einstein como mi mentor. Bueno, en toda la tecnología que vivimos hoy en día no existiría de no haber sido por Albert Einstein, uno de los genios inductibles de todos los tiempos. La televisión, el móvil, el microchip, el radio o el rayo láser han supuesto el antes y después de la historia de la humanidad y se lo debemos a él. El 25 de noviembre de 1915, el físico Albert Einstein presenta su teoría de la relatividad. Tenía 36 años y fue el punto culminante de una carrera con avances revolucionarios para la ciencia. Hoy disfrutamos de sus efectos de la vida cotidiana. Hablaremos sobre el sistema de control de lazo cerrado. Las formas de solucionar los problemas de lazo abierto será empleando una estructura de control de lazo cerrado. Esta estructura puede colocarse un medidor, un transmisor de temperatura que realimente el sistema hacia el controlador y mantenga de esta forma la temperatura en su lugar deseado. Este valor deseado se conocerá como el set point y será el único valor que será modificado por el operario. Estos sistemas de control son clasificados como sistemas de retroalimentación o feedback. Veamos un pequeño ejemplo. A continuación vemos cómo se cierra el lazo de control de la caldera. De esa estructura, el controlador puede conocer en todo momento el valor de la temperatura y podrá actuar la válvula siempre que sea necesario. Podemos observar que el valor medido por el sensor sobre la temperatura es llevado a un comprobador, o sea, si se realiza una resta entre el set point y el valor de la temperatura. Esto genera un error en la cual el controlador, y con base a ese error el controlador sabrá si se debe abrir o cerrar la válvula con el objetivo de siempre devolver cero dicho error. Analizando las respuestas del sistema, se puede ver que el controlador lleva a la temperatura referencia y al operador. En este caso no se necesita estar pendiente en todo momento del proceso. Incluso en el minuto 60, cuando sucede la perturbación, notemos que el controlador se percata de esto y comienza a cerrar la válvula para traer nuevamente la temperatura hacia la referencia. Ahora bien, tenemos una pequeña gráfica sobre los valores, la temperatura y el tiempo. Con esto podemos concluir que el sistema de lazo cerrado mejora los problemas de lazo abierto y consigue mantener las variables dentro de la zona de operación y conseguir rechazar los posibles disturbios. También el precio a pagar en sistemas es lo que los controles de lazo cerrado tienden a hacer o oscilizar al sistema, consiguiendo inclusive
inestabilizar el proceso, o sea, puede ser traer problemas de estabilidad al intentar corregir los errores de las variables con relación al set point. Por lo tanto, su ajuste y diseño serán cruciales al evitar un problema. Bueno, de mi parte esto sería todo y dejemos en manos a la siguiente exposición de mi compañero.